para vivir, tengo canciones para escribir, tengo una voz y un corazón y no me faltará nada. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Aquí estamos nuevamente junto a ustedes en Parroquias Comunicando, junto a Marije Quitral y Cristian Rojas. Bienvenidos a ambos. Hola. Hola. Y bueno, gracias. Y saludar a la distancia a Mónica, que no pudo estar presente hoy, pero tiene dos ángeles que se le presentaron y ella no podía perder esa oportunidad de estar con ellos. Así que ahí la saludamos y saludamos a sus bebés, que deben estar preciosos. Así Sobre que, todo después de tanto tiempo, oye, que después de tanto tiempo. No los veía, no los veía hace tiempo, entonces claro. Qué bueno que se pudo concretar ese... Exacto, Sí, exacto. y Y no podía perder esa visita. oportunidad. Exactamente. Entonces, estamos aquí en Parroquias Comunicando, vamos a comenzar con un tema muy contingente que tiene que ver con la Jornada Mundial de los Pobres. De eso vamos a hablar hoy día, que es muy vital para nuestra iglesia, porque el fundamento de nuestra iglesia, el hablar y el acompañar a los más humildes. Así que vamos a conversar de ello a través de todo el programa y también motivando a lo que es la Virgen en este periodo del mes de María. Así que vamos a ir motivando y invitándolos a participar dentro de este proceso. Así que ahí estamos. No sé si comenzamos inmediatamente, porque como tenemos los primeros 8 minutos que se nos van muy rápido, yo quiero empezar hablando sobre una reflexión del Papa, que hace una introducción a esta Jornada Mundial de los Pobres y que empieza con el título, el lema, tiende tu mano al pobre. Dice, tiende tu mano al pobre. La antigua sabiduría ha fulminado estas palabras como un código sagrado a seguir en la vida. Hoy resuenan con todo su significado para ayudarnos también a nosotros a poner nuestra mirada en lo esencial y a superar las barreras de la indiferencia. La pobreza siempre asume rostros diferentes que requieren una atención especial en cada situación particular. En cada una de ellas podemos encontrar a Jesús, el Señor, que nos reveló estar presente en sus hermanos más débiles. Sin duda que es hermoso esto, es mucho más largo, lo vamos a ir compartiendo con ustedes, pero tú tienes unos pequeños tips que a lo mejor podemos ir mostrándoselo a la gente en cuanto a los otros tipos de jornadas que hubo y que el Papa también fueron representantes, ¿no? Marije. Sí, bueno, estas jornadas fueron creadas por el Papa Francisco. En el 2017 se hizo la primera jornada y el objetivo de ellas es, en primer lugar, estimular a los creyentes para que reaccionen ante la cultura del descarte y del derroche, haciendo suya la cultura del encuentro, que es un tema que el Papa ha estado muy presente, todo lo que es la cultura del encuentro, y hacernos ver que la cultura del descarte no es algo positivo. Dice, al mismo tiempo la invitación está dirigida a todos, independientemente de la confesión religiosa, para que se dispongan a compartir con los pobres a través de cualquier acción de solidaridad como signo concreto de fraternidad. Y para que vean los énfasis que han tenido esta jornada, uno busca en la página del Vaticano y están todos los mensajes que el Papa ha ido dando a conocer con motivo de cada una de estas jornadas. La del 17 fue el tema, era no amemos de palabras, sino con obras. La del 2018, este pobre gritó y el Señor lo escuchó. La del 2019, la esperanza de los pobres nunca se frustrará. Y este domingo que viene, que es 15 de noviembre, se celebra la 4ª Jornada Mundial de los Pobres y tal como lo decías tú, Ingrid, tiende tu mano al pobre. Y tú, bueno, tú leíste el inicio del mensaje del Papa, que viene también con una serie de otros puntos que también vamos a ir abordando tal como tú decías, pero sobre todo plantearnos que normalmente cuando surgen las jornadas de lo que sea, es porque hay una necesidad de la Iglesia también de reflexionar en torno a esos temas. Entonces, bueno, ya veníamos hablando también a raíz de la encíclica del Papa Francisco acerca de la importancia de cómo estamos viviendo en la sociedad, cómo somos como nuestros hermanos. Y acá, claro, el Papa también desde el año 2017 hace acento en que tenemos que tener una jornada mundial de los pobres para preocuparnos de ello y no solamente como de la parte intelectual, haciendo un análisis como intelectual, sino que en las cosas concretas. O sea, la primera tema era no hablemos de palabras, sino con obras. Entonces también cómo nos va dando las pistas de que estemos trabajando y bueno, después de la pausa y que sí, vamos a seguir desglosando el mensaje de esta última, de esta jornada
y también salen cosas muy vinculadas con el tema que estamos viviendo ahora de la pandemia, porque hay mucha gente que se ha ido empobreciendo a raíz que no puede trabajar, que ha estado enfermo. Entonces, también como estos mensajes del Papa van siendo súper atingentes de lo que estamos viviendo como sociedad. Eso. Y Cristian Claro. tenía que recordar las redes sociales. Sí, tenía que recordar las redes sociales. Yo soy Sí. la pájara que también no le di la pasada. Bueno, pero Así que antes ahí, de continuar con nuestra reflexión, es importante recordar, ¿cierto? Que en nuestro programa Parroquias Comunicando está siendo grabado, ¿cierto? Obviamente por las medidas de seguridad. No sabemos cuándo vamos a volver a la radio. ¿Extrañamos los programas en vivo? Sí, los extrañamos porque nos permiten mayor interacción. Pero pueden interactuar igualmente con nosotros a través, ¿cierto?, de nuestra fanpage en Facebook, Parroquias Comunicando. Pueden seguirnos también en nuestro canal de YouTube, Parroquias Comunicando, lo buscan en YouTube. Estamos subiendo los programas, ¿cierto?, semana a semana, para que no solamente nos escuchen, sino que también nos puedan ver. Y obviamente pueden también escribirnos al WhatsApp o llamarnos por teléfono, ¿cierto?, al +569 4285 3995, +569 4285 3995. A través de estos canales siempre vamos a estar respondiendo sus dudas, sus consultas. También si quieren dejar saludos o si quieren dejar informaciones de lo que está haciendo su parroquia, sobre todo ahora que ya estamos, ¿cierto?, en esta fase 3 y que hay muchas ya que están reabriendo. Así que nos interesa también ir conociendo cómo son esas reaperturas, y si quieren venir a participar de nuestro programa, también se pueden comunicar a través de estos medios que nos ayudan a estar más comunicados, sobre todo en tiempos de pandemia. Adelante, estudios. quedan cordialmente invitados a través de todas esas redes que le pueden ir anotando para que puedan acceder. Ojalá puedan hacerlo para que si no lograron verlo o escucharlo en la radio, ya tienen la otra opción de hacerlo por el canal de YouTube. Pero estamos en Radio Estela Maris todos los jueves a las 20 horas, que es nuestra primera prioridad. Así que estamos dentro de este encuentro y de esta jornada mundial de los pobres, evaluando tal vez este mensaje del Papa, que es muy decidor y que es muy como caído al corazón de todos, porque la verdad es que muestra y demuestra cómo nosotros como iglesia debemos estar en comunión con ellos, cómo debemos estar fuertemente conectados con ellos. Por lo que he escuchado por ahí, que la iglesia tiene como primera prioridad eso. Así que vamos a ir desglosando esto, pero después de esta pausa musical. En mí, desde ese primer instante, eres presencia de Dios, eres latido de amor, vives en mí y llenas mi alma de luz. Sí, a tu vida ya te espero, amándote, soñándote, mi niño Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, na, na. Te está esperando, mi alma te está
feliz. En mi vientre estás creciendo, eres tú. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Te acompañaré en cada paso que des, mi Jesús. Na, 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 mi Jesús. Na, 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 na. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi corazón te está esperando. Mi alma te está cantando. Mi vientre ya te está cunando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. Mi ser completo te está amando. Bueno, aquí estamos de vuelta después de haber escuchado este tema musical y bueno, y vamos a ir desarrollando este tema en cuanto a lo que significa la Jornada Mundial de los Pobres, como habíamos dicho en el bloque anterior, y haciéndonos, cuestionando ciertas situaciones que a lo mejor este mismo mensaje del Papa nos puede ir ayudando a ir respondiendo. Entonces, de repente uno se hace la pregunta, ¿qué tipo de pobreza conocemos? ¿De dónde? Porque no solo hay un tipo de pobreza, que es la material, también está la espiritual, está en estos tiempos de pandemia, hemos visto que la gente ha bajado mucho los niveles del acompañamiento o de la interacción entre la gente, y también la escasez espiritual la pobreza espiritual que ha ido generándose en ese sentido. Entonces, ¿cómo nos responde el Papa en torno a esa situación? Quizá agregar antes, yo recuerdo que, bueno, en mis tiempos de calle, porque yo hice mucho voluntariado en calle cuando era más joven, ¿ya? Me tocó mucho el tema de la experiencia de compartir con personas realmente pobres en lo material, pobres, ¿ya? Recuerdo, por ejemplo, aquí en Viña, ¿cierto? La gente que vive aún debajo de los puentes, ¿ya? Y que tiene verdaderas comunidades en las cuales viven debajo. Claro, había una pobreza pero material, pero impresionante. Pero me llamaba siempre mucho la atención la riqueza que muchos tenían espiritualmente. O sea, Mm, no, y eso yo creo que es interesante también como comentarlo. O sea, una no implica la otra. ¿Ya? Y por tanto, claro, la pobreza material es mucho más visible, ¿ya? Pero la pobreza espiritual quizá puede incluso en algún momento ser hasta más problemática, pero es muy invisible en la sociedad, sobre todo en una sociedad hoy día que está basada en el tema del consumo y de tener más, ¿ya? Y por tanto, claro, o sea, al parecer como esta idea como de opulencia material, ¿cierto? Siempre como que ha dicho, oye, o sea, no es solamente, es rico, ¿cierto? Y además como que es rico espiritualmente, y no. Es interesante ver también claro. esa dualidad que existe cuando nosotros hablamos de pobreza. Siento que muchas veces nos centramos más en la pobreza material,
porque también es como más, como quizás entre comillas, no quiero sonar aquí como nada, pero quizás es como un poco como, en teoría, como más fácil de aportar, ¿ya? Cuando alguien está con Sí, algún problema, ¿cierto? Material, quizás es mover redes, ¿cierto? Es mucho más fácil. Pero de repente el tema como de la pobreza como espiritual o de ese vacío espiritual o existencial que vamos sintiendo, es mucho más complejo, primero de ver y segundo de poder como uno prestar una mano, sobre todo cuando no es especialista en eso, ¿ya? Yo recuerdo, estaba recordando esto de los programas que hemos tenido, las personas con las que hemos compartido, y recuerdo, por ejemplo, cuando estuvo Verónica Ciudad, a quien aprovecho de mandar un cariñoso saludo, Mm. hablándonos de esto de En Valparaíso nadie se salva solo, y que va también muy de la mano con este programa de acompañamiento espiritual que la gente ha necesitado y ha requerido en este tiempo de pandemia, haciendo, ¿cierto?, esta misma idea. Oye, no es solamente una pobreza material la que podemos tener, sino que también esta pobreza o este vacío existencial, espiritual, que me produce, por ejemplo, el estar encerrado, que me produce, por ejemplo, el sentirme solo, ¿cierto? Y obviamente irme alejando espiritualmente de la iglesia también, y de Jesús y de Dios. Entonces, claro. es súper interesante, ¿ya? Darse cuenta Mm. también de que existe esa realidad y de que como decía, dualismo. Por un lado, Sí, ¿cierto? La pobreza material, por otro lado, la pobreza espiritual, no van de la mano, ¿ya? No siempre van de la mano. Y creo que tendríamos que preocuparnos por ambas. Eso. sí, Sí, yo creo que ese es un tema que siempre como que da vuelta, porque uno tiende a tratar de ayudar. O sea, hace poco era como noticia que un ministro dijera, yo no sabía que existía tanta pobreza, tantos barrios, qué sé yo. Pero también yo creo que nos puede pasar a nosotros que no sabemos toda esta pobreza del corazón que existe en muchos lugares, porque a lo mejor no tenemos contacto con esas personas. Y eso Claro. le puede pasar a mucha gente que tampoco tiene el contacto con la gente de pobreza de materiales. O sea, ahora nosotros a raíz de la pandemia hemos visto cómo han surgido las joyas comunes, esta solidaridad, pero también están surgiendo en lugares o personas que están recibiendo los aportes también del gobierno, en lugares que uno decía, no hubiera pensado que en tal sector de esta comuna estuviese llegando, porque hay muchas personas que de repente su pobreza espiritual es más alta y no quieren aceptar ayuda. Ujú. Entonces también cómo yo voy eh, abriendo los ojos a los diferentes tipos de pobreza. Porque claro, el Papa más aborda también la temática de la pobreza dura en el sentido del que no tiene que comer o no tiene como los bienes, pero para nosotros siempre también ha sido una preocupación grande el también acompañar al que está vacío internamente, porque muchas veces son los que tienen graves depresiones, que atentan contra su vida. Estamos llamados a cuidar a todos, no estamos llamados solamente a cuidar a los que tengan una pobreza más física, sino que a todos. Entonces, de repente nos puede pasar lo mismo que al ministro, que no vemos, porque vemos que una persona que anda sonriente, está feliz, te habla de las cosas del día a día, pero si uno empieza a conversar un poco más, te das cuenta que está con problemas, que no sabe con quién hablar, que ha perdido la fe, que en este vivir en esta burbuja sin poder tener contacto a lo mejor con la comunidad se ha ido debilitando. Entonces, tampoco es fácil de ver, algo que tú también apuntabas, a lo mejor una es más encubierta que la otra, pero ambas son igual de complicadas porque afectan a las personas, más allá de que a qué cosa concreta le puedan afectar, porque alguien que a lo mejor puede tener todos los recursos, unos tremendos banquetes, cuando tú tienes un vacío espiritual, un vacío de existencia, no logras nada de eso, te hace feliz, nada de eso lo logras ver como algo positivo. Entonces, eh, debiera haber como o debiéramos trabajar como un equilibrio, y por eso han surgido tanto estas pastorales de acompañamiento, porque hay mucha necesidad de la gente querer hablar y no todos tienen los recursos para ir a un psicólogo, un psiquiatra, o creen que no es necesario, y yo con una conversa estoy bien, pero cada vez han ido aumentando mucho más. Antes era como solamente pastoral social y ahora pastoral de acompañamiento, y no solamente en nuestra diócesis, sino que en otras partes, porque se va viendo esa necesidad de las personas de realmente poder también sanar su corazón, de poder conversar con alguien, de poder tener herramientas también para salir adelante. y Exacto. la escucha que es muy importante porque la gente a veces quiere que le escuchen, no que tal vez critiquen o juzguen su situación, sino que la escuchen
y traten de a lo mejor buscar soluciones para aconsejarla, o que en comunidad se busquen soluciones. Pero cómo como iglesia nosotros podemos apoyar a esta gente. Así que vamos a ir desglosando todo este proceso y vamos a un segundo corte musical y a la vuelta continuamos. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá y descansaré. De la gloria de Dios vendrá bendición y abundante pan para ti, para mí y a quien quiera venir a la gloria de Dios. La gloria de Dios maneja mi vida con hilos de amor que puso en mi alma, me lleva hasta Él. La gloria de Dios, gigante y sagrada, me carga en sus brazos, alienta mis pasos, me llena de paz y miel sale a jugar cuando me viene a ver y me deja ganar. En la gloria de Dios tendré el descanso para mis pies, con su manto mi frío desaparecerá
Bueno, aquí estamos de vuelta nuevamente después de esta pausa. Queremos continuar con esto que es muy, muy importante que conozcamos para ir socializando y para que ustedes también en la casa puedan reflexionar al respecto, cómo nosotros como iglesia, como seres humanos en el fondo, podemos estar con los pobres. Es importante ver ese empatía hacia ellos y cómo pide Dios que estemos en sintonía con las necesidades de los hermanos, carentes de diferentes pobrezas, materiales y espirituales. ¿Cómo nos contesta al respecto el Papa a través de su mensaje? Bueno, Bueno, perdón, cachipún. no, es Ya, que, es dale. que justo iba a decir un puntito antes del empezar con el tema, porque dice, la Iglesia no tiene soluciones generales que proponer, pero ofrece con la gracia de Dios su testimonio y su gesto de compartir. También se siente en la obligación de presentar las exigencias de los que no tienen lo necesario para vivir. Recordar a todos el gran valor del bien común es para el pueblo cristiano un compromiso de vida que se realiza en el intento de no olvidar a ninguno de aquellos cuya humanidad es violada en las necesidades fundamentales. Cristian. Perdón, es que tuve un Con problema. el primer tender la mano, el 5. El tender la mano, sí. Bueno, tender la mano hace descubrir, dice el Papa, en primer lugar, a quien lo hace, que dentro de nosotros existe la capacidad de realizar gestos que dan sentido a la vida. ¿Cuántas manos tendidas se ven cada día? Lamentablemente, sucede vez más a menudo que la prisa nos arrastra a una vorágine de indiferencia, hasta el punto de que ya no se sabe más reconocer todo el bien que cotidianamente se realiza en el silencio y con gran generosidad. Así sucede que, solo cuando ocurren hechos que alteran el curso de nuestra vida, nuestros ojos se vuelven capaces de vislumbrar la bondad de los santos, de la puerta de al lado, de aquellos que viven cerca de nosotros y son un reflejo de la presencia de Dios, pero de los que nadie habla. Las malas noticias son tan abundantes en las páginas de los periódicos, en los sitios de internet y en las pantallas de televisión que nos convencen que el mal reina soberano. Ese es más o menos cómo va respondiendo, ¿cierto?, el Papa Claro. a esta realidad, ¿ya? Y dice, claro, que finalmente ¿qué nos lleva a estar con otros o qué nos lleva como a buscar la mano tendida en otros? Y atender la mano finalmente es cuando tocan a mi puerta, ¿ya? Cuando me fijo, ¿cierto?, en la bondad que pueden expresar los vecinos, ¿ya? Y aquí en Chile, bueno, sabemos mucho de eso, es Claro. interesante, ¿ya? Como, por ejemplo, frente a cualquier problema, conflicto, ¿cierto?, que va surgiendo, los vecinos, ¿cierto?, y las vecinas son una primera fuente de apoyo, ¿ya? Junto con la familia directa, pero también muchas veces los vecinos que se organizan y muchas veces sin que uno lo sepa, ¿ya? Claro. Y es interesante, ¿cierto? Pero claro, solamente los vemos cuando estamos como en esa situación en la que necesitamos algo. Y concuerdo con el Papa en el hecho sí, concuerdo con el Papa, Muy estoy bien, completamente de acuerdo con muy él, bien. en comunión con el Santo Padre, en el hecho de que, claro, de que hoy en día uno ve las noticias, ve los diarios, ¿cierto?, ve redes sociales incluso, y te das cuenta como de que uno dice, ¿por qué el mundo está tan mal? ¿Ya? O sea, está esa cultura, siento, y aquí, perdón que critique a los señores periodistas, ¿ya? Pero está esa cultura, siento, de la noticia como mala, ¿ya? De la noticia como trágica. ¿Por qué? Porque vende, ¿ya? Y creo que muchas veces, ¿cierto?, nos quedamos solamente en eso. Y no avanzamos, no hay un tema como de destacar lo positivo. Nuestra cultura se ha centrado mucho en destacar lo negativo. Desde, no sé, desde el colegio, pienso ya como profe, como estudiante, ¿cierto? Quizá también, pero cómo nosotros destacamos lo negativo y lo recalcamos y como que, ¡oh! Y sí, y ponemos el dedito. Entonces, es interesante, ¿ya? En cómo el Papa ve esta realidad. Y es Y importante también, también. Maringe. Sigue tú. es que yo quiero cambiar de tema, no sé si tú quieres aportar a lo que estaba diciendo No, Cristian. lo que yo lo quería decir es que hay que diferenciar entre simpatizar con algo y empatizar con algo. Ujú. Tú puedes simpatizar con alguien que está sufriendo y le ayudas en el momento y se acabó y se te olvidó y se pasó por tu mente. Pero empatizar es comprometerse e involucrarse con el dolor del otro. Entonces, esa es la diferencia y eso que lo que nos falta a los seres humanos, ser más empático con el dolor y a veces no lo somos, porque, pucha, le está pasando, qué pena, menos mal que no me pasó a mí, Mm. pero resulta que si tú te involucras con el dolor del otro,
tú también sufres ese dolor, aunque no te esté pasando, pero sí sufres. Entonces, eso es el empatizar con el dolor ajeno. ¿Y sabes de qué ¿Ah? me acuerdo ahí, Ingrid? De una ¿Ah? campaña que hubo hace mucho tiempo, 2013, 2014 será, del mes de la solidaridad, cuando hablaban de la acardia, ¿ya? Está como, y que hizo todo un tema de la campaña como con la acardia, esto de cuando el corazón deja de sentir, ¿ya? Y claramente hoy día siento bueno, que claro, hemos dejado de sentir, ¿ya? Y cada día más parece ser que la sociedad como que va dejando ese sentir, y las personas como que dejamos de sentir, como tú decías, el tema del dolor ajeno, ¿ya? Y que como Ya. que no nos mueve, así como que solamente como para decir, oye, menos mal que a mí no me pasó, pero qué lástima que te pase a ti, y bueno, Sí, gracias, sería, y doy la vuelta y sigo, ¿ya? exacto. No nos abajamos, por ejemplo, no bajamos Mm. a ver realmente a las personas que están en esas situaciones, ¿ya? No nos acercamos, o sea, bueno, hoy día no podemos, ¿ya? Pero ¿cuántos, por ejemplo, pienso en, no sé, en adultos mayores que están literalmente abandonados en hogares de ancianos? Y pucha, y Ya. quizás ahí también hay un nicho en el cual nosotros podemos ir. Gracias a Dios en esos hogares no les falta nada, ¿ya? Pero nada material, como veíamos hace poco. Pero le falta aquí, Ujú. ¿cachai? Porque ese Claro, corazoncito también tiene que seguir funcionando. Entonces, eso no también yo falta. creo que es una invitación a ponernos literal la mano en el corazón, no solo en el bolsillo, sino que la mano en el corazón, y poder realizar acciones que realmente sean renuncias, po. Quizás no nos cuesta Claro, renunciar tanto a las lucas, o sea, a todos nos cuesta, ¿ya? Pero ya, ayudar, ¿cierto? Colaborar, perfecto. Pero renunciar al tiempo y al poco tiempo que tenemos, bueno, quizás esa sea una forma así Una mayor directa renuncia. de exacto. renunciar a algo, porque sí nos duele, Y, y la solidaridad empieza cuando metes la mano en el bolsillo y la terminas sacando, pero la misericordia es involucrarse. claro. Y ahí está la diferencia. Bueno, Bueno, y el ahí, Papa, antes que me corten, antes que aparezca un Perdón. mensajito, el Papa dice, tender la mano es un signo que recuerda inmediatamente la proximidad, la solidaridad, el amor. En estos meses, y hace un relato de lo que hemos estado viviendo en esta pandemia, dice que han existido muchas manos tendidas, la mano del médico, de la enfermera, de la persona que trabaja en el área de la farmacia, la del sacerdote que bendice, la de la mano del voluntariado que socorre también a las personas, la mano tendida de hombres y mujeres que trabajan para proporcionar servicios esenciales y de seguridad, y otras manos tendidas que podríamos describir hasta componer una letanía de buenas obras. Todas estas manos han desafiado el contagio y el miedo para dar apoyo y consuelo. Esta pandemia, dice, llegó de repente y nos tomó desprevenidos, dejando una gran sensación de desorientación e impotencia. Sin embargo, la mano tendida hacia el pobre no llegó de repente. Ella, más bien, ofrece el testimonio de cómo nos preparamos a reconocer al pobre para sostenerlo en el tiempo de la necesidad. Uno no improvisa instrumentos de misericordia, es necesario un entrenamiento cotidiano que proceda de la conciencia de lo mucho que necesitamos nosotros los primeros, de una mano tendida hacia nosotros. Esto es algo que se aprende, y se aprende con el testimonio. Exactamente. Bueno, está muy interesante, pero vamos a tener que hacer una pausa musical y volvemos a la vuelta de esto. Soy soldado del Padre y del Hijo, soy soldado de su Santo Espíritu, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. Güey, soy un soldado, amén, soldado de Cristo, amén, muy bien armado, amén, y protegido, amén, traigo mi espada, amén, de doble filo, amén, pues su palabra, amén, llevo conmigo y soy un soldado. Soy soldado del Padre y del Hijo, soy soldado de su Santo Espíritu, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. Hey, soy un soldado, amén, lucho en ciudades, amén, contra tinieblas, amén, y potestades, amén, soy un soldado, amén, de testimonio, amén, hoyo serpientes, amén, y ato demonios en el nombre de Cristo. Soy soldado del Padre y del Hijo, soy un soldado de su Santo Espíritu, y tú eres soldado, soy soldado de voz y trompeta, aleluya, soldado de guerra. ¿Cómo?
Bueno, aquí estamos de vuelta ya en la recta final de nuestro programa, que ha estado interesante el tema, bastante contingente por lo que vamos a vivir el 15 de noviembre en el Encuentro Mundial, la Jornada Mundial de los Pobres. Y respecto a este texto que el Papa sacó y que es muy decidor respecto a esta realidad. Entonces, en este camino, ¿cómo evaluamos al final todo este encuentro y todo este texto que nos muestra el Papa, como reflexión final, chicos? Bueno, el Papa termina el mensaje, ¿cierto?, por la Jornada Mundial de los Pobres con el siguiente mensaje. Dice que en este camino de encuentro cotidiano con los pobres nos acompaña la Madre de Dios, que de modo particular es la Madre de los pobres. La Virgen María conoce de cerca las dificultades y sufrimientos de quienes están marginados, porque ella misma se encontró dando a luz al Hijo de Dios en un establo. Por la amenaza de Herodes con José su esposo y el pequeño Jesús huyó a otro país, y la condición de refugiados marcó a la Sagrada Familia durante algunos años. Que la oración a la Madre de los pobres pueda reunir a sus hijos predilectos y a cuantos les sirven en el nombre de Cristo, y que esta misma oración transforme la mano tendida en un abrazo de comunión y de renovada fraternidad. Y yo creo que ahí hace un punto de inflexión, pero súper interesante. Porque claro, a la Sagrada Familia esto no le fue indiferente, el hecho de estar fuera de su país, ¿cierto? El hecho de vivir en la pobreza, ¿ya? Ujú. Eh, no le fue indiferente. Y creo que también es un llamado a nosotros a no hacernos y que no caer en la indiferencia, ¿ya? Porque desde un punto u otro, desde nuestra visión, desde el lugar en el cual nos encontramos, sea social, ¿cierto? Sea civil, sea cual sea, la pandemia nos ha afectado. Y le ha afectado a los que están al lado nuestro también. Le ha afectado a los vecinos, le ha afectado a la familia, ¿ya? Y yo creo que aquí cada familia sabe cómo le ha afectado. Entonces, Mm. es interesante el hecho de ver cómo, ¿cierto? Nuevamente, no caigamos en la indiferencia. ¿Ya? Ese es como que siento que es como un punto como Sí. final de reflexión para mí, por lo menos. No sé qué piensa Marigen. Sí. Sí, harto se ha hablado de todo este tiempo que hemos estado encerrados, que no hemos podido ver a la gente que queremos, que no hemos podido hacer una vida normal, pero también hay que reflexionar, y también el Papa nos dice todo lo que nos ha cambiado esta pandemia. ¿Qué aprendizaje he sacado yo de este tiempo? Yo creo que eso es algo que cuando se diga hay vacuna, estoy vacunada, que dure 3 o 4 meses la inmunidad, eso ya por lo menos que hayan 3 o 4 meses que uno pueda estar tranquila, uno feliz. Yo no puedo salir igual que cuando entré en el encierro, ya sea en marzo, en abril, en mayo, en junio, julio, en la fecha que uno ya haya tenido, ya sea una cuarentena voluntaria o obligatoria. Y si usted no lo ha pensado, persona que está en su casa, señora, caballero, joven, piense qué aprendizaje ha tenido en este tiempo, porque nos hemos ido transformando como unas pequeñas burbujitas que están en nuestro entorno y que a veces salimos a enfrentarnos, a vincularnos con los demás, pero la gran mayoría hemos estado encerrados. Entonces, ¿qué es lo que empiezo yo a valorar más? Aquí hay muchos que dicen, oye, yo podía haber tenido llena la ropa en mi closet y la verdad que ando con lo mínimo, me siento mucho mejor, ojalá pudiera volver a una vida así. Otro dice, oye, gastaba en tanta cosa a lo mejor superflua y ahora como no tengo la posibilidad de salir no estoy gastando y eso me ha permitido a lo mejor ahorrar para otra cosa que no lo había pensado. O qué pude hacer yo en darme cuenta de aprovechar mejor el tiempo con las personas con las cuales me tocó vivir, porque hay algunos que están viviendo solos, pero hay muchos que estamos viviendo con otras personas. Entonces, ¿qué de eso rescaté? ¿O me aislé y hice mi vida como cortina cerrada y no me vinculé con el otro? ¿Qué cosas echo de menos? Bueno, el encontrarme con mis amigos. Bueno, entonces, cuando salgamos, que no sea una excusa, es que tengo que trabajar, es que tengo que acá, y no me veo con mis amigos, no me junto con las personas. Entonces, tiene que haber todo un planteamiento que cada cual verá, como quien dice, dónde le aprieta el zapato, pero para mí sería como no sé, un sinsentido que uno saliera de esta pandemia sin algún aprendizaje que cada uno lo tiene que buscar. Entonces, eso es importante también que vayamos reflexionando. Hemos tenido a lo mejor un tiempo más para poder hacer algunas meditaciones, para poder leer algunas cosas, para poder escuchar, o tener otras miradas también frente a la vida. Han seguido pasando cosas en el mundo, así que también cómo nos vamos planteando frente a todo eso
y que me haga tener una mirada distinta cuando yo pueda ya tener una vida distinta, porque no es normal, va a ser una nueva forma de vivir en el cual también nuestros vínculos van a ser distintos. A lo mejor tampoco vamos a poder llegar y darnos un abrazo con alguien, porque por mucha vacuna que haya, hay cosas que se tienen que ir viendo. Pero ¿cómo vamos a salir nosotros de esta pandemia? Yo creo que ese es un desafío de ir pensando, rezarlo también, y bueno, y acompañarnos del Señor también en todo este proceso que estamos viviendo. Ujú. Estaba muteada. Sí. Dentro de esto, bueno, considerar y valorar lo que a lo mejor teníamos y potenciarlo en el fondo para agradecer al Señor por todo lo que siempre nos dio y que de repente no veíamos. ¿Ah? A veces lo evidente se vuelve invisible a los ojos, como por ahí decía un principito. ¿Ah? Entonces, de repente eso, rescatarlo y valorar lo que tenemos y que teníamos y que de repente no lo valoramos. Entonces, es importante trabajar eso también. ¿Ah? Bueno, vamos a hacer una nueva pausa y vamos a ir terminando ya este proceso en este programa de Parroquias Comunicando. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración. Disculpa, sé que estoy violando nuestro juramento, sé que estás con alguien que no es el momento, pero hay algo urgente que decirte hoy. Estoy muriendo por verte. Estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire, cariño mío. Sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Quisiera decirte que hoy estoy de maravilla, que no me ha afectado lo de tu partida, pero con un dedo no se tapa el sol. Estoy muriendo por verte. Estoy muriendo, agonizando, muy lento y muy fuerte. Oh, vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire, cariño mío. Sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Vida, devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire, cariño mío. Sin ti yo me siento vacío. Las tardes son un laberinto y las noches me saben a puro dolor. Devuélveme mis fantasías, mis ganas de vivir la vida. Devuélveme el aire. Perdona si te estoy llamando en este momento, pero me hacía falta escuchar de nuevo, aunque sea un instante, tu respiración.
Bueno, aquí estamos de vuelta nuevamente, ya en la recta final, terminando el programa, nos quedan pocos minutos, pero vamos a ir ya agradecer por la atención dispensada, pero agradecer también por todas las actividades que tenemos en la diócesis de Valparaíso y a nivel parroquial. Así que dentro de ellas vamos a empezar a dar las informaciones parroquiales. ¿Empezamos con? María. Yo. ¿Quién empieza? Bueno, Ya, María. bueno, estamos en el mes de María, así que obviamente, primero un recuerdo, que sigan viendo también el mes de María, que se está transmitiendo por la página del Santuario de Lo Vázquez, que es Santuario Purísima de Lo Vázquez. Y desde Comunicaciones también lo estamos compartiendo. Y además por la Radio Estela Maris también se está transmitiendo en la mañana a las 12 el Ángelus, a las 6 de la tarde el Rosario y a las 20 horas la Misa. Así que para que también sigan en este momento de oración también acompañados de nuestra Madre. Lo otro que también tiene relación con la festividad del 8 de diciembre es que durante todo este mes hemos estado compartiendo testimonios de personas que han comentado con nosotros algún recuerdo, porque es importante ir para ellos el 8 de diciembre, pero todavía queda tiempo, así que todavía nos pueden mandar sus relatos peregrinos al correo electrónico comunicacionesvalpo@gmail.com. Son 2 minutos como máximo y el teléfono lo pone en posición horizontal. Así que es importante también que esté esa información. Ahí, bueno, los que están escuchando no lo están viendo, pero los que están viendo pueden ver que Cristian está con la posición horizontal del teléfono para que se pueda grabar y lo manden a comunicacionesvalpo@gmail.com. Cristian. Sí, bueno, y también invitarlos, ¿cierto? Cada 15 días a nuestro programa también por Facebook Live de Obispado de Valparaíso, Café Laical. ¿Ya? Ayer estuvimos en un muy buen programa, ¿cierto? Con Nicolás, que fue nuestro invitado, ¿cierto? Conversando un poco también de todo esto que ha sido la pandemia, ¿cierto? Y cómo hoy en día el rol de los laicos es fundamental, ¿ya? En la iglesia. Así que, más ahora que viene los miércoles. Sí, que viene la reapertura. Los miércoles cada 15 días, ¿cierto? A través del Facebook de Comunicaciones Obispado Valparaíso. Con Diego, ¿cierto? Nos estamos tomando un cafecito o un tecito, ¿cierto? Con muchos invitados muy interesantes. Así que invitados e invitadas a ver nuestro Café Laical. Y a participar, obviamente. Sí, y también ahora esta es una invitación a los catequistas, pero de todo el país, no solamente de nuestra diócesis. Se va a realizar el segundo seminario de catequesis, todo obviamente en forma online, por eso pueden venir de todas las diócesis de nuestro país, con la temática Iglesia y Actualidad, 5 preocupaciones significativas desde la catequesis. Y se va a realizar desde el 23 al 27 de noviembre, desde las 19 hasta las 20:30 horas. También se va a transmitir por Facebook de Comunicaciones y por el canal de YouTube Iglesia Valparaíso. Las personas que están interesadas en asistir pueden inscribirse en el sitio del obispado, www.obispadovalparaíso.cl. Está una información que habla acerca del seminario y está el link para que se puedan inscribir. Y así después les va a llegar un certificado de haber participado. Pero si es que no está interesado en el certificado, puede verlo igual, va a estar todos los días de esa semana, del 23 al 27 de noviembre, por Facebook de Comunicaciones. Se va a estar transmitiendo este seminario con importantes panelistas y diferentes temas. Bueno, y también para invitarlos al programa Arreglando el Mundo todos los viernes a las 20:30 horas, para que no se pierdan ese programa muy interesante. Los invitamos a que se conecten a través de la fanpage de Diócesis de Valparaíso. Eso es todo por ahora, chicos. Creo que no hay más nada que informar. No, y que sigan revisando nuestras redes sociales, porque si hay algo nuevo va a aparecer por Comunicaciones Diócesis de Valparaíso por Facebook, por la Radio Estela Maris, obviamente, y también por el sitio del Obispado de Valparaíso, el sitio web. Exacto. Y ahí vamos a estar todos conectados. Así que esa es la mejor forma de poder estar conectados con nuestra iglesia. Bueno, hasta aquí llegamos. Espero que haya sido un programa interesante, que así yo creo que lo fue. Y los invitamos para un próximo encuentro, el próximo jueves a las 20 horas, nuevamente en Parroquias Comunicando. Gracias, Cristian. Gracias, Marigen. Y nos encontramos nuevamente. Y Chao. gracias a ustedes por la audiencia. Muchas gracias. Saludos y descansen. Que descansen. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Tengo razones para vivir, tengo canciones para escribir.